Muy buenos días, soy Luis Bailey, soy profesor del curso de optimización. El día de hoy vamos a ver el tema de la metodología para identificar el diagnóstico de la necesidad del cliente. Como hemos visto en nuestro curso de optimización de ventas, tiene como objetivo crear valor en el cliente. ¿Cómo? Mejorando la productividad de la fuerza de ventas. ¿Cómo mejoramos la productividad de la fuerza de ventas? Mediante tres ejes. El primer eje es el de enfoque, el segundo de mejora y el tercero de control o medición. En el tema del enfoque, como hemos visto, el tema más importante es enfocarnos en las cuentas claves, aquellas que tienen un gran valor económico en la empresa, y por lo tanto hemos hecho un planeamiento estratégico donde definimos todo nuestro mercado en cuentas claves potenciales y el resto, y hemos diseñado matrices para llegar a pronosticar mejor nuestras cuentas. Y el punto 2 es la mejora. Como hemos hablado, el neuromarketing, de acuerdo al neuromarketing, Leslie Hart nos habla de que la central de donde se toman las decisiones es el cerebro primitivo, el cerebro reptil. Por lo tanto, se han diseñado una metodología de 4Ds capaces de que nos sirven paso a paso para poder persuadir al cerebro primitivo. La primera es el diagnóstico de las necesidades, la segunda es el diseño de la propuesta de valor diferencial, la tercera es la demostración y la cuarta es el diálogo con el cerebro primitivo. Las cuatro variables, la más importante es el diagnóstico. Desde el punto de vista del diagnóstico, ¿cómo podemos hacer para diagnosticar las necesidades? Nel Raja, creador de Spin Selling, que tiene 12 años de investigación, ha analizado 35.000 llamadas y lo utilizan la mitad de las empresas, el Fortune 100, te dice que el mejor vendedor no es el que vende, sino el que le compra. ¿Y cómo le compran? A través de preguntas. Entonces la metodología SPIN, y las siglas iniciales son S, situación, P, problema, I de implicancia y N de necesidad, van llevando al cliente a identificar sus necesidades. Pero en paralelo, el vendedor debe hacer su trabajo para identificar cuáles son las necesidades del cliente. En los PPT que estoy mostrando, les voy a mostrar paso a paso algunas, no todas las preguntas que se deben hacer en cada una de las etapas del SPIN, ¿no? En este caso puntual, hemos definido un MBA cuyo beneficio es el tiempo corto, la duración corto. Entonces hemos definido el beneficio, el producto MBA, los beneficios, las implicancias de no aplicar ese beneficio y qué necesidad satisface. Y por otro lado, la metodología SPIN, cuáles son las preguntas que debemos tener. Y que si el público objetivo cuál es, probablemente la gente que tiene hijos menores. Entonces se le pregunta la situación que edad tienen sus hijos, el problema, por ejemplo, ¿es para usted un problema el hecho de dedicarse a tiempo completo, un MBA full time? 3, la implicancia. ¿Cuál es la implicancia de este problema? Y finalmente la necesidad. ¿Qué necesidad satisface? Que probablemente mejorar su calidad de vida. Una vez que nosotros vinculamos nuestro producto a la necesidad del cliente, hacemos nuestro trabajo y mediante preguntas lo llevamos a que ofrezca nuestro producto. La pregunta capciosa es esa. ¿Un producto puede ofrecer una necesidad? No. La idea es que nuestro producto tenga más de una necesidad. Por ejemplo, en este caso, en el caso de MBA, puede haber otras necesidades. Por ejemplo, otro beneficio, por ejemplo, que tenga docentes con experiencia actual y real, que sea un MBA que desarrolle competencia de dirección y liderazgo. Si el cliente, por ejemplo, es un cliente que va a comprar pasajes, ¿qué beneficios puede obtener? Tenemos garantía, le damos garantía, nuestros vuelos son garantizados, son seguros, son puntuales, precio, en función de cada una de las variables, organizamos esta metodología SPIN. Los invito y los reto para desarrollar en su producto varios beneficios que conduzcan a varias necesidades y desarrollaremos la metodología SPIN, que es muy importante. Muchas gracias.